Un sindicato en Colombia se constituye partiendo de la voluntad de las personas para constituirse de forma sindical. Debemos buscar para aquellas empresas que tengan, porque el sindicato debe constituirse como mínimo con 25 personas o más. Por lo tanto, pues uno tiene que definir si en la empresa hay el suficiente número de personas para constituirse o tiene que buscar el tipo de sindicato que va a formarse. Por ejemplo, un sindicato de oficio que puede incluir muchas personas que hacen el mismo oficio en muchas empresas, de rama o de industria que puede recibir las personas que trabajan en una industria, o de base, que son para empresas que tengan pues un número suficiente de trabajadores en la misma empresa que quieran afiliarse a eso. Una vez tenemos la gente dispuesta para la conformación del sindicato, nosotros debemos hacer una convocatoria por escrito con la debida anticipación, fijando una hora, una fecha, con algunos trámites legales específicos. Por escrito para la gente, para que eso quede en las memorias del sindicato. Nosotros debemos hacer, en la primera reunión sindical, pues se deben llevar unos estatutos. Los líderes de la agremiación sindical o los que pretenden hacer el sindicato deben llevar unos estatutos o un borrador de los estatutos para ser discutidos en la primera asamblea de conformación, en la cual deben estar los estatutos, deben estar los miembros fundadores del sindicato. Debemos trabajar también en la elección de las mesas directivas. En esos estatutos, deben decir cómo se conforman las mesas directivas, cuáles son cuáles son las personas que van a ejercer ciertas actividades, como el comité de quién es el presidente, quién es el vicepresidente, quién es el secretario, quién es la junta del sindicato. Para empezar a hacer, hay que poner las condiciones para pertenecer, las condiciones para sacar, lo que se debía hacer, una especie de código de buen gobierno. Básicamente eso. Una vez tenido todas esas cosas, se registra ante el Ministerio de Trabajo todo este proceso, que puede durar 1 mes, 2 meses, 5 meses, dependiendo de la celeridad con que los convocantes y los convocados quieran y puedan atender todo este tipo de procesos. Básicamente, en términos muy generales, eso es lo que nosotros debemos hacer. Para más información, pues ustedes se pueden remitir a todo lo que es el estatuto del Código Laboral Colombiano, donde en sus apartes dice qué es qué somos los sindicatos, cuáles son los elementos prioritarios para la conformación del sindicato y para su trabajo en el mismo. La diferencia entre la personería jurídica y el registro sindical es mucho. Lo primero que tienen que hacer las entidades es obtener una capacidad civil que se obtiene a través de la generación de la personería jurídica, que, asimilable a las personas, ya se llaman personas jurídicas, como las personas naturales, una cédula, un número de identificación que le permite a la empresa que tiene personería jurídica, o sea, vida civil, contraer obligaciones y realizar actividades bajo su responsabilidad y con responsabilidad frente a sí mismo y frente a terceros. Eso en primer lugar. Una vez uno tiene, como sindicato, tiene la personería jurídica, tiene que haber constituido el sindicato, porque obviamente no le dan personería jurídica si no está constituido. Una vez obtenido la personería jurídica, el registro sindical se refiere a aquel trámite que deben hacer todos los sindicatos frente al Ministerio de Trabajo y decirle al Ministerio de Trabajo: nosotros, el Sindicato Unido de tal cosa, con personería jurídica número tal, nos registramos ante el Ministerio de Trabajo como un sindicato legal y vigente en este país.
Los órganos de administración del sindicato parten desde la base de que el máximo órgano rector de un sindicato es su Asamblea General de Asociados, o afiliados al sindicato, o como los quieran llamar. Esos personas eligen un comité de dirección que está conformado por un grupo de personas que tienen los grados de el presidente del sindicato, el vicepresidente del sindicato, el secretario del sindicato. Tienen unos comités que por obligación hay que formar, varios comités, hay un comité de relaciones, hay un comité de educación, hay diferentes comités y hay unos vocales. Las personas que pertenecen a la junta directiva, que son todos estos del sindicato, todas tienen fuero. ¿Qué es fuero? Fuero es aquella protección que le da el Estado, la legislación laboral colombiana, a aquellas personas que pertenecen a la junta directiva de los sindicatos para que puedan ejercer su actividad libremente sin poner en riesgo sus puestos de trabajo. Referente eso básicamente, entonces vienen sindicatos y de ahí para arriba hay otra organización que tienen los sindicatos, que son la reunión de varios sindicatos, se llaman federaciones, y la reunión de varias federaciones se llaman confederaciones. De ahí es donde sale la USO, Unión Sindical Obrera, de ahí es donde sale la CGT, de ahí sale y de todas las reuniones de todas las CGTs que puedan haber en todos los países del mundo, sale por ejemplo la OIT, que ya son organizaciones asimilables a confederaciones a nivel internacional. Básicamente es eso, la responsabilidad y las funciones de toda esta junta directiva es que, al igual en cualquier proceso empresarial, es administrar unos recursos que perciben económicos, logísticos, financieros y humanos, administrarlos en pro de la defensa y de los derechos de los trabajadores colombianos, velando porque las empresas cumplan las disposiciones laborales y no deterioren ni demeriten la capacidad productiva, ni la estabilidad, ni la, ¿cómo pudiéramos decir?, la comodidad laboral de nuestros compañeros en cada una de las empresas. Básicamente la función se circunscribe a eso. Obviamente pues de ahí hay muchos temas de educación, de la pertenecer a los diferentes comités de asuntos laborales en las empresas, de estar pendiente en las reuniones sindicales, entender y comprender cuál es la problemática de nuestros empleados y buscar a través de todos estos procesos poder conformar lo que nosotros buscamos a través de eso, las convenciones colectivas de trabajo, que es donde nosotros hacemos una reunión de todas las necesidades de nuestros trabajadores frente a su mejor vivir y frente a toda la problemática que pueda tener la empresa. Cuando las empresas crean y los empleados dentro de las empresas crean algunas agremiaciones sindicales o crean su propio sindicato para la defensa de sus derechos, pues una de las principales ventajas es que a través de la creación de estos sindicatos podemos proteger los derechos de los trabajadores y el mejor bienestar y la mejor forma de vivir de los trabajadores, de tal forma que su nivel de vida se eleve a través de la lucha sindical. Eso como una ventaja para todos, pues en el tema de educación, en el tema de las luchas sindicales, la fortaleza que alcanzamos cuando frente a que no es un solo trabajador el que lucha por sus derechos, sino que es un grupo de trabajadores que lucha por los derechos en todo el proceso. Esa es como una de las ventajas. La primera es la segunda desventaja, no para muchos de los sindicatos porque entienden las capacidades y entienden las limitaciones de las empresas, pero hay otros sindicatos donde el sindicato no es bien visto en las empresas porque lo consideran un problema, porque luchamos por el bienestar de la gente y muchas de las empresas creen que ese bienestar pues no se lo han ganado y que con cumplir la ley en lo mínimo es básico. Entonces se puede presentar
persecución sindical. Sin embargo, este es un tema que está en la legislación colombiana, es un tema penal, por lo tanto las empresas se cuidan mucho de no irse a meter en ese tema. Pero yo creo desde el punto de vista empresarial, un sindicato bien manejado no debería tener ningún tipo de desventajas frente a la lucha sindical ni la lucha laboral, siempre y cuando nosotros seamos conscientes de las capacidades y de las limitaciones que pueda tener una empresa. Desventajas no deberían haber. En esta empresa existen alrededor de 2.100 trabajadores y pues para infortunio nuestro no tenemos sino 130 trabajadores afiliados al sindicato. Por las cuales la gente no se afilia al sindicato pueden ser muchas, de tipo personal, de tipo de conocimiento, de tipo económico, porque igual para pertenecer al sindicato pues hay que dar una cuota sindical mensual y entonces mucha gente considera que no es justo pues que para defender sus propios derechos entonces que tengan que pagar por eso. De las creencias, sus propias limitaciones mentales, pues que piensan que solo son capaces, eso desde lo personal y desde lo económico. Y muchas de las veces las empresas luchan con estos sindicatos y con dando otro tipo de prebendas para las personas que no están al sindicato, desviando la atención de los verdaderos intereses de los sindicatos frente a la lucha de los trabajadores y haciéndole creer a las personas que tienen una ventaja si no están afiliados al sindicato y las empresas apoyan eso. Uno de los elementos de trabajo que han venido utilizando las empresas para desviar la atención en los sindicatos de sus trabajadores es la creación y la generación de los famosos pactos colectivos que son similares a una convención colectiva, pero son tramitados y liderados por la propia empresa, sin la intervención básica de los trabajadores. Todas las garantías para la actividad sindical los invito para que se lean en el Código Laboral, donde están escritas absolutamente todas las garantías que tenemos nosotros los trabajadores sindicalizados a través de las empresas. Está en el tema de los fueros, está en el tema de que la libre adhesión, yo me puedo vincular o desvincular de manera voluntaria a un sindicato. Cuando estoy en el sindicato y estamos en procesos de convención colectiva, pues a todos los trabajadores nos protegen con lo que se llama el fuero circunstancial. A los que son nombrados líderes en los sindicatos en su junta directiva, pues los cubre un fuero sindical permanente. La legislación, y de hecho se ha venido poniendo un poco más fuerte la legislación colombiana al decirle a los empresarios que cualquier situación que se configure como persecución sindical es penal y no es excarcelable, o sea que eso es un delito grave penal en el país, hacer persecución sindical. Básicamente las garantías son las que tiene cualquier ciudadano con sus derechos propios, derechos que le da la legislación colombiana y en especial para los sindicatos y sindicalizados lo que les da la legislación laboral colombiana. Lo primero que hay que hacer es denunciar una convención colectiva. De parte nuestra, nosotros tenemos convención colectiva desde hace muchos años en esta compañía. Faltando 3 meses para su vencimiento, debemos ir al Ministerio de Trabajo a denunciar la convención colectiva. ¿Qué es denunciar la convención colectiva? Organizar y presentar un pliego de peticiones formal a la empresa, en el cual se establecen todas las condiciones o todas las mejoras o todas las solicitudes que hacen los empleados a través del sindicato para el mejoramiento de sus condiciones laborales. Una vez establecido eso, se cita a la empresa para un proceso de negociación donde se nombran, generalmente nombramos unas 3 personas dentro del sindicato que van a ser los negociadores. La empresa nombra otras tantas personas que van a ser los negociadores. Tanto el sindicato como la empresa se hacen acompañar de sus abogados
en el proceso de negociación y se empiezan a discutir dentro de unos plazos perentorios que hay unos plazos, si no estoy mal, son 20 días cada etapa. La etapa de arreglo directo, eso si no se logra un proyecto de negociación, se siguen a otros 20 días y entonces ahí la mesa se va haciendo dentro de la ley si prorroga o no prorroga la etapa de negociación. Si hay negociación, simplemente se firma y se pone en práctica lo que se haya negociado en esa mesa. Cuando no se logra un término de negociación, eso se va a lo que se llama el Tribunal de Arbitramiento. El Tribunal de Arbitramiento es un grupo de personas que nombran entre tres actores en este caso. Un actor nombra un representante por la empresa, que es la empresa. Otro nombra de un grupo que nombra el Ministerio de Trabajo un representante de la empresa, lo nombra el Ministerio de Trabajo de una lista de abogados que tiene, nombra un representante por el sindicato de una lista de abogados que tienen allá también en el Ministerio de Trabajo y se nombra un tercer árbitro que es una persona que nombra el Ministerio de Trabajo. Ellos se reúnen en forma independiente a cada uno, se reúnen ellos solitos, discuten, llaman y escuchan a cada una de las partes en su defensa de las solicitudes o de las negaciones que tengan, toman una decisión y la decisión la toman son ellos, ya no lo toma una mesa de negociación, no la toma el sindicato sentado con la empresa, sino que es el Tribunal de Arbitramiento y eso da fuerza de ley, por lo tanto es de obligatorio cumplimiento para ambas partes. Gane quien gane, haya quedado la convención como haya quedado, es de obligatorio cumplimiento. Desde mi punto de vista personal, no hay ninguna diferencia en los procesos de negociación ni en las solicitudes que hacen los sindicatos desde el sector privado ni los sindicatos desde el sector público. Siguen siendo los mismos procesos y los mismos procedimientos. En ambos casos el sindicato lo que busca es hacer respetar los derechos de los trabajadores en las empresas y mejorar sus condiciones de vida. Para mí la etapa más crítica en los procesos de negociación es aquella etapa en la que se van agotando los tiempos y los términos de ley para lograr un acuerdo, porque ir a tribunal de arbitramiento tanto para la empresa como para el sindicato es una lotería, porque no sabemos bajo qué concepto y bajo qué aspecto de gente que posiblemente no conozcan nuestras necesidades o no conozca las necesidades de la empresa, pueda tomar decisiones acerca de lo que es bueno o no es bueno para nosotros. Entonces vuelvo y ratifico, una de las etapas más críticas es cuando se están agotando los plazos de negociación y tendremos que empezar a hacer presiones a la empresa, a hacer paros, a hacer tiempos muertos o ralentizar la producción, volverla mucho más lenta y no sacar las cosas a tiempo y entonces eso se va volviendo complicado porque las cosas se van, como diría un amigo mío, calentando al interior de la empresa, entonces empiezan a haber enfrentamientos entre trabajadores con los directivos con los trabajadores, empiezan a haber presiones de todo tipo, básicamente cuando no se han logrado acuerdos amigables. Y posterior a eso, cuando no se logra un acuerdo y se va a tribunal de arbitramiento, todos los trabajadores sindicalizados quedan protegidos y desafortunadamente algunos de nuestros compañeros se atribuyen acciones bajo ese parámetro no santas y empiezan a generar caos y generar un mal ambiente contra los trabajadores, cosa que no debería ser en las empresas. Los temas importantes de la convención del pacto colectivo, todos son importantes, absolutamente todos son importantes, pero dentro de la legislación colombiana nosotros creemos de especial relevancia por la connotación que tiene y por los efectos que pueda tener, que es el incremento salarial, el porcentaje en el incremento del salario, porque eso jala entonces las primas, las cesantías y los intereses de las cesantías, que son ingresos económicos para nuestros muchachos.
Otro de los aspectos importantes son las condiciones laborales en las cuales los muchachos se desempeñan. Condiciones seguras, inseguras, de comodidad, tiempos de descanso, tiempos de relevos de almuerzo. También se negocian dentro de la convención colectiva los espacios para la recreación, los espacios para comer, los espacios para descansar, los espacios para guardar la ropa. Se negocian también por fuera de ahí aquellos elementos adicionales que no están contemplados en la ley para un mejor desempeño del trabajo. También es posible negociar para de eso, y que también es de suma importancia, partidas para la educación de los sindicalizados, un fondo de vivienda, una capacidad o una destinación específica que dé la empresa para otorgar becas a los estudiantes, a sus hijos, a sus esposas, para cuota inicial para vivienda, programas que mejoren. En definitiva, son absolutamente importantes todos después del aumento salarial, absolutamente todos aquellos elementos que puedan permitir el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros sindicatos y de sus familias, porque es importante rodear a las familias a través de estos procesos. Vuelvo y repito, el famoso kit escolar, las becas para los hijos, para las señoras, los planes de vacaciones, los descansos, incrementos en sus vacaciones, algunas primas extras, fondos de vivienda, fondos de educación, fondos de calamidad, fondos de ayuda, todo ese tipo de cosas. Todos son absolutamente importantes. Yo no dejaría de lado ninguno de los anteriormente descritos. En Colombia existen varias formas de contratación, y una de esas formas de contratación es el famoso contrato sindical. ¿Qué es un contrato sindical? Es la capacidad que tiene una empresa de contratar con un sindicato de gremio de base o varios sindicatos el desarrollo de una obra, de una gestión, de un trabajo específico contratado de manera entre las partes, siendo los trabajadores del sindicato trabajadores del sindicato, siendo su empresa simplemente una contratista laboral.